Y yo no sé si hace 35 años, con ese espíritu festivo, ¿no?, que se recibió ese segundo gol de Diego Armando Maradona a los ingleses, se imaginaban que 35 años después iba a tener semejante repercusión, ¿no? Mientras lo vemos, mirá, y lo escuchamos. Relato. Me encanta escucharlo, Felicia, por eso dejamos este silencio para apreciar, para revivir este momento del Diego haciéndole ese gol a los ingleses. A las 16:09, Felicitas, se cumplieron esos 35 años del gol del siglo, como lo decimos, relatado por quien está ahí Con sonando, el ¿no? Con maestro esa voz Víctor Hugo poderosa. Morales, que además lo tenemos para charlar un poco con él. ¿Cómo habrá sido, Víctor Hugo Morales? Un placer. Gracias por recibir a la televisión pública. ¿Cómo habrá sido cuando terminó ese partido, ¿no? Después de tanto entusiasmo, después de gritar tanta alegría, gritaste por los millones de argentinos y argentinas que estaban en ese momento festejando. Sí, un abrazo muy grande para todos ahí. En realidad, la pregunta es cómo terminé después de relatar el gol. Sí, claro. Porque fue como si me hubieran dado una paliza más o menos. Físicamente una gran entrega emocional, un ataque de locura. La tensión que uno pone en un momento como ese es muy grande, pero para este gol todavía mucho más, porque era un gol emocionalmente intransferible en cuanto a lo que se podía sentir. No hay manera de explicar hasta dónde llegaban los sentimientos muy profundos de gratitud a la vida por lo que uno había visto, por Diego, por la maravilla de la jugada y porque fueran los ingleses los derrotados, que perdonen los ingleses, pero de verdad que daba mucho gusto consolidar con ese gol de Diego un resultado favorable del que uno pensaba en ese momento ya no habría retorno. Después el partido se puso peligroso. Claro. Pero cuando terminó el gol, yo estuve cuando terminé el relato estuve mucho rato sin aparecer de nuevo, un poco porque estaba preocupado por el desborde emocional que había tenido y otro porque estaba agotado, porque no me salía ya nada de tanto que había dado físicamente. Así que no tuve que esperar al final del partido para sentir que era como si me hubieran dado una paliza contra una pared el relato de ese gol. Fue una de las situaciones más maravillosas, más emocionantes que me hayan tocado vivir. Me parece que se entiende fácilmente eso. Víctor Hugo, buenas tardes, ¿cómo estás? Te puedo tutear, Víctor Hugo, sos parte de Me hace nuestra... mucho bien. A las personas grandes hay que tutearlas. Bueno, entonces te tuteo. Yo te quiero decir que estoy emocionada, creo que Felicitas también, porque además estamos en un contexto muy especial, porque Diego hoy no está con nosotros, pero él dejó el aura, la dejó para todos los argentinos y revivir este momento nos atraviesa la sangre, porque hablabas recién del contexto de ese momento, hablamos del año 1986, estábamos cerca de, a poco de que había finalizado la Guerra de Malvinas, una herida muy profunda en el nacionalismo argentino. Y eso tiene que ver mucho con lo que comentabas, ¿no? El contexto acompañaba, por eso la emoción a flor de piel en ese momento, ¿no, Víctor Hugo? Sí, sí, yo creo que todos nos engañábamos ese día, antes del partido, y nos decíamos, la guerra no tiene nada que ver con el fútbol, no mezclemos las cosas, como que queríamos sacarnos eso de encima, pero la verdad es que éramos unos hipócritas porque todo el tiempo estábamos pensando en lo que había pasado en Malvinas y que futbolísticamente la Argentina podía dar un alivio, abrir una ventana para todos los que estábamos todavía compungidos por lo que había sucedido en Malvinas. Y efectivamente Diego encaró el partido desde ese criterio. Cuando él sale a la cancha y les va hablando a sus compañeros, lo que les está diciendo es que esos muchachos son representantes de un país que le mató a los jóvenes, que mató a nuestros muchachos, les decía. Él estaba tomando lo que había sucedido 4 años atrás como una referencia emocional muy fuerte para jugar el partido, para disputar ese encuentro. Quería trasladarles la responsabilidad. Y hizo mucho bien, porque me parece que en efecto todos estábamos pendientes de lo que yo llamo un alivio. No era para nada reparador de lo que había sucedido en Malvinas, pero ahora que estaban mano a mano con las mismas armas, zapatos de fútbol, pantalón, camiseta y una pelota en el medio, sin ningún tipo de ayuda, sin que tuviera a la Argentina que enfrentar con chicos que no tenían para comer durante la guerra, frente a un ejército súper profesional, armado con los despojos realizados por Inglaterra en todo el mundo durante siglos, y con el apoyo de los Estados Unidos, que muchísimos cipayos del periodismo argentino y de la intelectualidad y del empresariado argentino olvidan. Estados Unidos estuvo en apoyo de Inglaterra en la guerra de Malvinas. Contra todo eso,
era imposible. En cambio, ahora mano a mano, 11 contra 11, con las mismas herramientas, era lindo ver, soñar la posibilidad de que la Argentina derrotase, pusiese de rodillas a Inglaterra, y eso fue lo que sucedió. ¿Cuántas veces encontraste en la historia, Víctor Hugo, jugadores, ahí nos vamos con Pablo Tiburcio que está esperando, pero cuántas veces encontraste jugadores con ese compromiso que tenía Diego Maradona, con ese contexto que estás relatando? Lo hace muy distinto. Yo creo que un líder de esa naturaleza, por aquí no lo hubo. Hay seleccionados uruguayos, hay un José Nasasi, un Lorenzo Fernández, de otros tiempos, hay un Pipo Rossi, pero caudillos que nos vienen de la leyenda. El liderazgo de Diego es algo que pudimos palpar, algo que se puede ver de una manera continua. Líder no solamente por lo que dice, por lo que le habla a sus compañeros, sino líder por el compromiso que tiene con el juego, por la forma en que se entrega al juego. Yo creo que no hay en la historia, tampoco en ese aspecto, un líder de los quilates de Diego, y esto acrecienta el valor que tiene como el más grande futbolista de todos los tiempos. Víctor Hugo, una cortita, no puedo no preguntarte algo desde lo emocional. ¿Se lo extraña, Diego? ¿Lo extrañas? Mucho, 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 mucho. Sí, enormemente. De verdad que siempre es un dolor. Cada momento que por algún motivo hay que hablar de él, me sorprendo a veces hablando como si estuviera vivo. Es decir, estoy haciendo referencias a Diego en tiempo presente y de pronto hago clic y asumo que Diego murió. Es muy difícil aceptarlo. Fue una muerte joven, fue una muerte muy inesperada por 2 o 3 motivos. Primero por la edad, las circunstancias, nadie nos previno de que esto podía ser de esa manera. Siempre pensábamos que la muerte jugueteaba de alguna manera con él y lo rondaba, pero eran algunas ideas nada más. En cambio, aquí vino y se lo llevó. Y entonces la muerte joven, la muerte de Diego y la muerte de los eternos. Uno piensa que cuesta admitir, si Diego hubiera tenido 80, 90 años, también hubiera sido algo difícil de asumir, porque es un corte muy abrupto con la finitud de nuestras vidas. Es como un recordatorio muy fuerte de lo que nos va a suceder. Caramba, si se muere Diego, seguro que nosotros no podemos zafar. Una cosa por el estilo, un poco disparateada quizás, pero que hace al sentimiento. Uno cree que hay ciertas personas que las va a tener eternamente, o que por lo menos no va a asistir a su desaparición física. Así que cuesta mucho acostumbrarse. Víctor Hugo, el hombre del fútbol en este noticiero es Pablo Tiburcio, que se suma a esta charla desde Ezeiza. Pablo. ¿Qué tal, Víctor Hugo? Buenas noches. Aquí justamente en Ezeiza, no en este predio, sino a 9 kilómetros. Te estaba siguiendo con todo. ¿Cómo te va, Víctor Hugo? Nene querido, vos sabés que acá 9 kilómetros, dentro de esa locura y ese profesionalismo de Vilaro, había armado la cancha que bien conociste con las medidas del Azteca y de Puebla, ¿no? Y acá se creó en tiempos muy difíciles, por lo menos para el técnico, este equipo tremendo. Y pasaron después de ese mundial 7 mundiales más, y yo no puedo creer que ningún hecho haya sido tan histórico como este gol, que no fue en una final, porque el maracanazo, que era el anterior antecedente de Uruguay frente a Brasil, sí fue en una final, ¿no? Sí, claro, efectivamente. Yo creo que lo del gol de Diego tiene una connotación muy fuerte porque une la belleza con la importancia del gol. Cuando vos decís que no era una final, yo debo señalarte que fue más importante que la final. Creo que claro, a mucha gente le pasó que ganarle a los ingleses ya nos liberaba de todo. Y luego vino como de chapa ganar el campeonato del mundo. Mi emoción, si yo comparo, si hubiera una escala posible, algo que te pones en el cuerpo, electrones que miden la capacidad de emocionarte, estoy seguro que da mucho más el partido con Inglaterra, el gol a los ingleses, que lo que sucedió en la final del campeonato del mundo. Parece disparatado, pero es así. La final no fue lo mismo en cuanto a la emoción, ¿no? A la emoción que generó el partido con Inglaterra. Víctor Hugo, ¿de qué planeta viniste? No viniste de Uruguay, me parece, porque ante ese desborde emocional, ¿cómo pudiste crear también esa obra desde la cabina del Azteca?
que fue el relato. Desde el pupitre, transmitíamos al aire libre en pupitres. Mira, yo no puedo calibrar eso, no puedo responderte, Pablo, por una razón hasta de prudencia frente a los telespectadores. Digo gracias a la vida, gracias por estar allí y posiblemente cuando digo gracias a Dios, como con la D de Diego, el 10, se juega con la palabra Dios, posiblemente esté diciendo Dios también en función de Maradona, porque mi vida ha sido distinta a partir de ese gol de Diego. Todo lo que pasó con mi vida profesional es diferente. Mi cotización, mi reconocimiento internacional, es una cosa casi inentendible que algo que haces desde una cabina, desde un pupitre en este caso, como te decía, pueda tener tanto significado para la vida de una persona. Esos milagros que consigue Diego. Víctor Hugo, Por último, Víctor Hugo, te quería consultar 16:09 hoy. ¿Cómo lo viviste? Porque realmente hubiese sido lindo en vida. Es cierto que la muerte de Diego ha potenciado todavía más este recuerdo tremendo, pero yo escuché el relato tuyo como si venía del cielo, desde el balcón de mi casa, y la gente con bocinazo como si fuese, y gritando gol, como si fuese en ese propio momento, en vivo el gol. No sé cómo lo viviste. ¿Qué cosa? No, yo estaba en modo periodístico porque estaba en una nota y en consecuencia no tenía manera de vivirlo así, visceralmente. Es muy lindo lo que contás, Pablo. Te agradezco muchísimo. Quiero decirte que me da mucho gusto este pequeño diálogo que hemos tenido, que valoro mucho el trabajo que haces y esa mención ahí, eso de mencionar Ezeiza en la vida de aquel equipo, es un dato periodístico muy fuerte y haces muy bien, porque yo no lo tenía, lo sé, pero no lo tenía presente y me parece que es muy, pero muy valioso y ojalá que sea inspirador para este equipo que está haciendo también su laboratorio ahí en Ezeiza para estos tiempos de Messi. Un abrazo, Pablo. Abrazo, Víctor Hugo, gracias y el lujo es mío. Un saludo. Bueno, el gran Víctor Hugo Morales, no sabemos de qué planeta vino, sabemos que lo tenemos acá en la televisión pública, ahora le agradecemos mucho, nos alegra que estés recuperado. Víctor Hugo, un abrazo grande. Gracias, Víctor Hugo. Igual para ustedes, siempre a las órdenes.